Yo tengo entendido ahora que me lo tienen que refacturar por el tema que está parado esto del aumento, así que calculo que cuando me llegue me enteraré cuánto tengo que pagar. Aprobado el señor. Los clientes deben esperar a la refacturación que ya están haciendo las empresas. ¿Qué respuesta espera de acá? Esperemos una respuesta positiva, pero me parece que hay que pagar primero y después recién te van a hacer el descuento, eso es lo que dicen. Bueno, una factura, como podemos observar, que está llena de cálculos y de cuentas, ¿no? ¿Cuánto pagaba? Cuéntenos. 330. Pagaba. Ahora me vino 4.565 pesos. Ah, un cambio importante. Y los mismos artefactos que el año pasado y que todos estos meses. ¿Qué va a hacer? No la voy a pagar. Viene a reclamar, me imagino. Esta es la nueva, 2.751,06. Exacto. ¿Esta la va a pagar? Sí. No, la pagué ya. Ah, ya la pagó. La paga. Está debitada del banco. Supuestamente le tienen que dar una nota de crédito ahora. No sé lo que harán. Por eso vengo a preguntar. Al caballero le contesta el propio ministro Aranguren. Con respecto al que pagó, como dije hace un rato, tiene que esperar que reciba la nueva factura del proveedor del servicio de gas y que en el caso específico que corresponda va a recibir una nota de crédito con respecto a lo que pagó anticipadamente respecto de la resolución que va a ser promulgada o dictada mañana después de que presentemos el recurso extraordinario indicando el tope, nuevamente lo menciono, sobre la misma factura que pagó el año pasado. Ahora, ¿se entendió lo del nuevo tope del 400%? El bimestre igual al de ahora, pero el año pasado. ¿Cuánto pagaste? Yo pagué, tengo una de 400 pesos, 450. ¿Y ahora cuánto te va a venir? Y no sé, hay que multiplicar por 500 creo que es. Por 500 no, por 5. Así lo dice la resolución 129 publicada hoy en el Boletín Oficial. El monto de la factura del mismo bimestre del año anterior tiene que multiplicarse por 5. Si la factura que le llegó este año supera el resultado de la multiplicación, tiene que pagar solo lo que da la multiplicación. Si la cuenta es mayor a su factura, deberá pagar lo que dice la factura. Bueno, cuéntenos a qué viene a reclamar. La impresión de la factura no aparece. Entonces no quiero encontrarme con sorpresas, como se han encontrado muchos ya, así que... Asustada porque no le vino. No, y sí, la factura es importante, así que bueno, vamos a ver. Si no recibió la factura, como la señora, no desespere. Y si la recibió, tampoco. ¿Pudo pagar la de 1000? ¿Ya la pagó? ¿Cuál? ¿Esto? La de 1000, la nueva. No sé, ahora voy a ver qué me dice acá. Pero no la pagó todavía. Todavía no. Ahora vengo para reclamar, para ver si qué me dice. Fíjense lo que dijo el vocero de Metrogas, Rafael Rodríguez Roda. Hasta que no se resuelva la cuestión de fondo de la cautelar, usted puede decidir no pagar. Los avisos de corte se han suspendido. Tantas idas y vueltas confunden, y es lógico. Si hace falta, lo explicamos de nuevo. O sea que no le quedó claro el tema del 400%, eso no lo entendió. Si ni ellos saben. Bueno, milagros argentinos. Del mismo modo que la Argentina debe ser el único lugar donde alguien va a enterrar plata en un convento con una ametralladora en la mano y la monja le ayudan a cargar el bolso, ¿sí? Argentina debe ser el único lugar donde un funcionario tiene una causa penal por no haber hecho lo que tenía que hacer en un caso tan escandaloso como las subas del gas que llegaban al 1000, 1500, 1800%, ¿sí? No hace lo que tiene que hacer. Tiene una denuncia penal de un grupo de fiscales que se encargan específicamente de estos casos, que dicen, señor, usted incumplió los deberes de funcionario público, usted está para esto, y no lo hizo. Bueno, hoy en el Boletín Oficial lo confirmaron este funcionario. Se llama David Tesanos, les venimos contando hace varios días que es el titular del Enargas, el titular fantasma del Enargas, porque el Enargas, que tiene entre otras varias funciones, teóricamente, está intervenido hace años, nunca funcionó, la verdad, ninguna administración, pero el Enargas es un organismo que se supone tiene que intermediar, velar de alguna manera por los derechos de los usuarios frente a las empresas privatizadas del gas, las distribuidoras de gas. El señor David Tesanos, que viene de Metrogas, era el presidente de Metrogas una noche y después fue el titular del Enargas, no hizo nada de esto. Y sobre todo no hizo lo único que tiene que hacer, que es convocar audiencia pública. ¿Sí? Justamente la falta de audiencias públicas es lo que motivó un fallo que ha frenado el tarifazo del gas en todo el país. Pero
como yo de esta cosa mucho no entiendo, mejor le voy a preguntar a gente que entiende más, que me expliquen este milagro argentino. Están aquí con nosotros Alejandro Rebocio, periodista, escritor de Vaca Muerta, Claudio Boada, abogado director de la Unión de Usuarios y Consumidores, y Mariano Gendres, presidente de la Asociación Civil y Cruzada Cívica de Consumidores y titular de la Comisión de Usuarios del ENRE. A ver, muchachos, ¿cómo me explican el milagro de que un señor que no hace lo que tiene que hacerlo, hoy le ponen un decreto para mantenerlo? ¿Quién arranca? La verdad que esto es una locura. Acá el que tiene que ser controlado termina controlando. Totalmente una incongruencia total, claramente. Pero acá hay que agregar otra cosa. ¿Tiene miedo este hombre? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Tiene miedo, no sé qué... No tenía que llamar a una audiencia pública, no están para eso los entes. Acá claramente que hay que llamar a una audiencia pública. Y por eso la Sala número 2 Federal de La Plata ha dictado una medida cautelar, que es erga omne, por lo tanto es aplicable en todo el territorio de la República Argentina, en la cual retrotrae el precio del metro cúbico de gas al 1 de abril de este año. ¿Ustedes como asociaciones de usuarios fueron al Enargas a preguntar, a hacer algo? Sí, nosotros formamos parte, así como... vamos a aclarar que hay comisiones de usuarios, que estos son espacios institucionales dentro de los centros de control, donde hay un grupo de asociaciones, alrededor de 20-25, que participamos. Todo bien, pero mucha bola no le dan, muchachos. No, por supuesto. Ah, está bien. Estamos, para quedar tranquilo mi observación. No, estamos ahí, nuestra presentación con el doctor Tesano fue... ¿qué tal? Ahora soy el interventor de... Es mucho diálogo pro, pero bola no les dan. No. Soy el interventor, hasta ayer era CEO de Metrogas. Bueno, pero esto eso, pasó. más allá de lo que no hizo ahora, de no llamar a audiencia pública, Sí. ¿no hay algo previo ahí que ya está éticamente rozando algo negativo? Digo, que pase de noche a la mañana. Por supuesto, la incompatibilidad. pasa en el Energas, pasa en el ENRE también. Una incompatibilidad no se le niega a nadie. Digo. Donde dos directores, dos de los directores nombrados nuevos, uno viene de la gestión en Enor, otro viene de la gestión en Edesur, ambos son CEOs. O sea, me parece que esa es la característica propia de todo el Ministerio de Energía, donde encontramos en distintas reparticiones que tienen que controlar, como él dice, claro, los controlados que son nombrados pero suponete que olvidemos la incompatibilidad, pero sí. No está para convocar audiencia pública. Y eso es justamente lo que no hicieron. Este es el gran error, ¿no? Porque el tema de las tarifas... Hoy lo avalaron con un decreto. Por eso se llega a la judicialización masiva, a un montón de casos y un montón de cautelares. No es solamente la de La Plata, porque acá ha venido contra el gas, han venido cautelares en distintos lugares del país. Pero le quiero preguntar a Alejandro Rebocio, ¿vos descifraste qué quiso hacer el gobierno con los tarifazos y gambeteando las audiencias públicas? Y lo quiso hacer a las apuradas. Te digo que hubo un debate dentro del gobierno si había que hacer audiencias públicas o no, y triunfó la posición del presidente. ¿No era que era un gobierno que iba a dialogar? Pero había mucho, es que bueno, hay otros intereses también, y prevaleció el de recortar los subsidios, el dar una señal de que iban a reducir el déficit fiscal, y bueno, y decidieron hacerlo así a las apuradas. Y ya es el segundo cambio que hacen a partir de que anunciaron las tarifas, el aumento de tarifas. Recordemos que cuando lo anunciaron dijeron el papelón de la Patagonia primero, que vinieron los gobernadores con el cuchillo entre los dientes y se tuvieron que bajar. Primero habían dicho que iban a aumentar hasta 300%. Después, hace un mes o dos, dijeron no, había un tope de 400. Después, ese tope no se cumplió y ahora vuelven a hablar de un tope del 400%. O sea que ha habido muchas idas y venidas. La decisión de todo esto recae obviamente en el ministro de Energía y en su equipo, en Aranguren, pero Aranguren cuenta con el absoluto respaldo del presidente, o sea, es uno de los ministros favoritos de Macri. Sí, que lo ha respaldado siempre, sí. Sí, yo quería aclarar lo siguiente, es decir, las entidades de defensa del consumidor, que somos parte, como bien se decía recién, de los distintos organismos de control, desde que este gobierno asumió el 10 de diciembre del año pasado, venimos exigiéndole especialmente al ministro Aranguren y el resto de las autoridades el cumplimiento de la audiencia pública previa. Cuando ellos dicen que van a hacer una readecuación del sistema tarifario, nosotros les decimos, les advertimos, miren que tienen que llamar a una audiencia pública pero no previa, quieren dar audiencia pública, tienen que explicar en qué van a invertir la guita. Exactamente, pero dos cosas, no solamente en qué se va a invertir este aumento, sino que nosotros reclamamos, y desde Cruzada Cívica especialmente,
venimos diciendo, ¿qué se hizo con todo el dinero, los millones y millones de pesos que se entregaron en los últimos años en materia de subsidios? Porque para mejorar la infraestructura del sistema sabemos que no, porque vemos claramente la calidad del servicio. ¿Qué se hizo, Ale? Y hubo muy poca inversión. Lo que sí también es interesante es, del aumento de tarifa de gas, una parte minoritaria es lo que es la tarifa de distribución y transporte, que es lo que necesita de audiencia pública. Después, la gran parte del tarifazo es porque aumentó el precio del gas en boca de pozo. Eso no tiene que pasar por audiencia pública, pero es lo que más terminó impactando. Y eso no estaba subsidiado. El gas en bruto, digamos, el mayoreo. Y ahí, más que recortar subsidios, fue que el gobierno quiso dar una señal para el sector petrolero y de extracción de gas, de darle más precio. Pero les va mal. Pero, en términos de utilidades. Hay un tema, hubo aumento del gas en pozo, pero también aumentó el metro cúbico, que estaba subsidiado, se eliminó el subsidio y se aumentó el valor del metro cúbico en las distintas categorías, tanto residenciales. O sea que el aumento fue doble. Por sacar el subsidio. Sacan el subsidio y aumentan. Por otro lado, creo que nosotros queremos las audiencias públicas justamente para discutir estas cosas. Uno de los temas es por qué se duplicó a valor dólar lo que se le paga en el gas en boca de pozo. El gobierno dice que aún hoy el gas es barato a nivel de América Latina. No, sin embargo, hay estudios en los cuales dice que con este aumento último se llevó a $7 el millón de BTU, que es la medida, $7, mientras que internacionalmente vale $2. O sea, mientras en el mundo baja el precio, el gas en boca de pozo, que es, digamos, cómo sale el gas y que se inyecta ahí en el gasoducto, mientras internacionalmente baja, nosotros acá pasamos de $2.50 a 7, a 6. No era que Vaca Muerta iba a traer gas y petróleo. Vos que hiciste un libro. ¿Cuándo llega el gas de Vaca Muerta? ¿Sabés qué? Lo que el otro día veía que se está hablando que ahora dicen los expertos en energía que dentro de 10 años vamos a recuperar el autoabastecimiento energético. Me acuerdo cuando se estatizó YPF, el 51% de YPF, el gobierno de entonces y Galucho, el entonces presidente de YPF, hablaban también de un horizonte de 10 años, pero en 2012. Alejandro, ¿cómo le fue a las empresas? Se corrió la cancha de 2022 a 2026. Bueno, como la inflación, viste que se corre. Sí, exacto. ¿Cómo le fue a las empresas en todos estos años? ¿Ganaron plata, perdieron plata? ¿Cómo las le fue? empresas, depende de cuáles. A las empresas energéticas. De gas y petróleo. Las de gas y las de extracción no le fue mal. Pese a que bajó el precio internacional. Pese a que, bueno, lo que pasa que, bueno, no le fue mal en toda la cadena de años. Obviamente que ellas reclamaban mejores precios y también eso llevó a que, o sea, como se pagaba menos precio acá, llevó a que hubo una desinversión acá y prefirió invertir en otros lugares. Eso también ocurrió. Por otro lado, si uno mira el sector de distribución y de transporte, de gas, de electricidad, tuvieron varios años con pérdidas. Sobre todo el sector eléctrico tuvo... La mayoría, yo estuve ahora mirando los balances de los últimos 4 años y la mayoría, el 60% daba pérdida en el sector eléctrico. O sea que depende qué sector. Pero el gas se había aumentado hace un par de años, mientras que el gas se había aumentado, el gas nuevo. Sí. O sea, lo que se había dicho era que subía a $7,50 el millón de BTU, que es la unidad de medida, para el gas adicional que producían las empresas. Esa fue una medida que se tomó después de la estatización de YPF para fomentar la inversión en Vaca Muerta. Y a partir de ahí, YPF, de hecho, sus resultados son públicos, venía ganando mucha plata. Ahora, el último año, empezó a reducir su ganancia por el precio del barril de petróleo. Pero si no les va mal, ¿por qué hay que subsidiarlos? No sé, pregunto. No, acá, sí. La cuestión acá primero es, ¿cuál es la tarifa que corresponde? En función del servicio que tenemos. Tiene que ser una tarifa razonable, tiene que ser una tarifa clara. Y tiene que ser, si hay un aumento, una readecuación, esta tiene que ser gradual. Y ahí está la cuestión. Porque no es que solo aumentó el gas más del 2000%, aumentó la luz más del 700%, aumentó el agua, aumentó el transporte, el combustible, las prepagas, el colegio, aumentó todo en forma, ni hablemos de la canasta familiar, por supuesto. Entonces acá no hay que tomar en forma segmentada cada uno de estos aumentos. Acá el problema del gobierno es que toma esto como si fuera una cuestión de gestión. Y esto es una cuestión política. ¿Qué reflexión? Hay una insensibilidad total de cómo esto impacta en el bolsillo y en la realidad social de cada uno de nosotros que vivimos en esta cuestión. Y es ahí donde hay un gran déficit por parte del ministro Aranguren. Entonces, cuando el ministro dice, y esto equivale a 3 pizzas, 4 pizzas, a un almuerzo, a lo que sea, entonces ahí está minimizando ese impacto y no dándose cuenta
de que esto no es una cuestión de equilibrar números, es una cuestión de cuánto impacta esto en la sociedad. Y ya estamos viendo cuánto impacta esto en la sociedad, lo acabamos de ver en las imágenes que ustedes pasaron. ¿Qué reflexión te merece a las asociaciones de consumidores que Macri se haya reunido con Lorenzetti en estos días, previo a, bueno, a la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema? Bueno, nosotros estamos organizando entre algunas asociaciones, hay diversas formas de manifestar nuestro repudio, nuestro rechazo o nuestra alarma frente al tarifazo ¿no? Es un grupo de asociaciones, organizaciones sociales y todos estamos organizando este ruidazo para mañana, cacerolazo, bocinazo, como le digas. Y creo que van dos direcciones. Por un lado, en el Poder Ejecutivo para que ellos reflexionen sobre la situación que bien describía del bolsillo de los usuarios y consumidores, de los trabajadores, de los jubilados que no llegan a pagar estas tarifas y el impacto. Pero por otro lado también creo que nuestra dirección es hacer reflexionar a la Corte Suprema, mostrarle la situación, no silenciar una situación y mostrarle cuál es la situación que estamos pasando los usuarios. Hay sectores que acomodan sus consumos, pero cuando nosotros vemos que sectores medios acomodan los consumos, tenemos que empezar inmediatamente... Vamos a hacer el testeo social. ¿Cuánto te vino a gas? ¿Cuánto vino? Ella paga, mi hija. A ver, de la bruja, ¿cuánto vino de gas? No sabe. Ah, y tenés entre los compañeros también tenés... No, no sabés. Pero el problema, dos cositas. Primero, muchachos, no les van a dar ninguna audiencia pública porque si ustedes le van a decir lo mismo que están diciendo acá, se acabó el plan que tienen ellos. ¿Sí? Ustedes imagínense en una audiencia pública donde ustedes... Lo que están diciendo acá le piden explicaciones. Bueno, pero por eso judicializamos y la justicia le exige... Muchachos, la justicia argentina... a ver, por eso judicializamos... Bueno, la justicia argentina se lleva para el tarifazo. Claro. ¿Saben cuál es la solución acá? La solución es llamar a un Consejo Económico Social donde la participen todos los sectores gremiales, empresariales, todos los sectores representativos de la sociedad y llegar a un acuerdo político-social al respecto. Esa es la solución política. Yo pregunto ¿por qué el 28 de julio se hace en Mar del Plata la audiencia pública sobre la electricidad en la provincia de Buenos Aires? Porque hay un juzgado de La Plata que sacó una sentencia, una cautelar y obligó al gobierno de la provincia a organizar, en ese caso los EBA, a organizar la audiencia pública. De la misma forma nosotros tenemos confianza en que se va a respetar la legalidad y que se va a convocar a audiencia pública. La Corte no puede ir contra su propia jurisprudencia, me parece, ¿no? ¿En qué sentido? Que la Corte ha hecho de las audiencias públicas un modo de gestión de la justicia en el último tramo. Y si nosotros vemos la Corte en los últimos años, vemos que ha generado instituciones, por ejemplo, Amicus Curiae, digamos amigos de la Corte, abrió espacios de participación de ciudadana, de participación de las ONG. Nosotros hemos participado en muchos de estos espacios, hemos participado en muchas audiencias públicas y queremos rescatar el valor de esos espacios de participación. ¿Cómo sigue? Porque cuando no se respetan esos espacios, se genera una conflictividad por afuera que puede desmadrarse y puede llegar a situaciones muy conflictivas. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.